Agradecida por todos aquellos que se están conectando y ya están conectados. Este es nuestro primer taller a través de la tecnología, la cual yo no soy muy amiga. Quiero darle antes que nada las gracias al reverendo Adolfo Santana por ser el orador el día de hoy sobre un tema bien delicado que se llama es el duelo, tratando el duelo. Y más aún durante esta temporada del coronavirus. Tenemos que entender que el duelo no es que se me muera alguien, sino hoy, ahora mismo con esta pandemia, todos pasamos por un duelo, estuvimos casi 3 meses que se nos fue coartada nuestra libertad, verdad que fue para nuestro bien, pero no podíamos salir. Así que perdimos por un tiempo. Y así nos pasa con muchas cosas en la vida, no únicamente con un ser querido físicamente. Sin más preámbulo, nuestro primer taller, nuestro regreso de nuestros talleres mensuales dirigidos a los cuidadores y familiares de todo Puerto Rico, el reverendo Adolfo Santana, tratando el duelo. Gracias. Gracias, Marisol. Para mí es un motivo de mucha alegría poder encontrarme junto a ustedes y particularmente en esta mañana. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado a la plataforma de Zoom y esperamos que esta experiencia, ¿verdad?, pues sea una de mucho crecimiento, enriquecimiento y sobre todo donde abramos nuestro corazón a la experiencia del duelo en sí misma y vamos a ver las razones de por qué digo esto. Para mí es motivo de mucha satisfacción que sea esta la primera ocasión. Como yo digo, ya pasamos el periodo de prueba de todos estos asuntos tecnológicos. Llevamos para 4 meses, ya pasamos los 4 meses de este tiempo de emergencia y de pandemia y estamos aventurándonos ahora como Papa para seguir siendo de bendición a las distintas vidas que Opapa toca diariamente con su acercamiento en esta ocasión, pues a todos aquellos que nos visitan con distintas necesidades. Esperamos que este tiempo también sea uno de mucho enriquecimiento. Eh, Voy a estar compartiendo con ustedes algunas transparencias en el PowerPoint. Probablemente sienta que estoy haciendo un monólogo, pero me gustaría que si usted así desea, aquellos que están conectados en Zoom y los que están a través de las oficinas en Opapa, deseen compartir alguna impresión sobre lo que estamos compartiendo, siéntase en la libertad de así compartirlo y le vamos a estar atendiendo. Quisiéramos que esta experiencia sea lo más cercana a una experiencia en vivo y en persona posible. Así que sin más preámbulos, comienzo compartiendo el taller Tratando el Duelo, Falsedades, Espiritualidad y Nuevos Comienzos. Como decía Marisol, mi nombre es Reverendo Adolfo Santana, soy mayagüezano, casado con una psicóloga clínica, padre de una niña hermosa y sumamente inteligente, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Caparraterra, donde ya poco más de un año Opapa sirve a la comunidad en medio de nuestras facilidades y también soy profesora adjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde allí ofrezco, cuando así me lo solicitan, el curso de la Iglesia Presbiteriana. Así que con eso dicho, pues me encanta enseñar y sobre todo seguir aprendiendo. Así que espero aprender de ustedes en la mañana de hoy.
Y obviamente si vamos a hablar del duelo, pues la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿qué es el duelo? Y el duelo no es otra cosa que lamentar la pérdida de algo o de alguien. Así que esto no solamente tiene como implicación la pérdida de un ser querido, sino de ese algo, de esa cosa, de lo que era nuestro y con lo que nos identificábamos y que ya no está. Es una pérdida que duele y ese dolor es único. Quiere decir que todos y todas las que nos encontramos y los que nos encontramos conectados a esta presentación, que hemos experimentado una pérdida que nos ha dolido profundamente, lo cierto es que esa pérdida es bien personal, es bien nuestra. Ninguna pérdida duele de la misma manera. ¿Y qué tipo de pérdidas requieren ser tratadas como duelo? Pues les tengo que compartir que todas las pérdidas tienen que ser tratadas como duelo. No hay una pérdida de mayor importancia que otra. Todas tienen que ser tratadas como si fuesen la experiencia de un duelo. Y cada persona vive su duelo, como decía, de una manera distinta, pero cuando esas pérdidas se asemejan en cuanto a las condiciones, a los diagnósticos, a los momentos que se viven, dicen los estudios que entonces cuando esas personas se pueden juntar y en cierta medida compartir esa experiencia del duelo, pues beneficia en ese viaje de dolor y de pérdida. Eh, Así que con ese mismo acercamiento podemos nosotros sí también decir que en Opapa hay afinidad, pues las condiciones de las personas que amamos, aquellos con los que compartimos no solamente un tránsito de vida, sino también un pedazo de nuestro corazón y de nuestro ser, eh, y a quienes perdemos de alguna manera, eh, eh, ya sea en el tránsito del proceso de la enfermedad, que luego culmina en su pérdida física. Lo cierto es que cuando estamos acompañados, los estudios dicen que si esa persona que nos acompaña está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, aunque el dolor sea único, nos beneficiamos en ese viaje eh, de dolor. Y la forma de vivir el duelo depende de los siguientes factores, así que aquellos que tengan con qué anotar, le invito a que anoten algunas de estas cosas que quizás nos ayudan en la eventualidad cuando tengamos que pasar por un proceso nuevo de duelo o si estamos pasando por ese proceso de duelo en este momento, nos ayudan a entender cómo y por qué estamos reaccionando de distintas maneras. Así que la forma de vivir el duelo depende de diversos factores. Número uno, la manera en que aprendimos a sobrellevar situaciones estresantes en la vida antes de la tragedia. Por lo tanto, no todo el mundo reacciona ante las tragedias de la misma manera. También la calidad de la relación que se tenía con la persona fallecida, ya sea una relación bien cercana o lejana, y las situaciones que incidieron en ese tiempo de camino juntos, ya sea para acercar o para alejar esa relación. El grado de éxito al tratar con las agencias gubernamentales y privadas también inciden en la forma de vivir el duelo, las creencias religiosas y tradiciones
también de la cultura de la cual podamos venir cada cual y cada uno de nosotros y de nosotras. Eso no incluye solamente la cultura de otro país, sino incluso la cultura con la que hemos sido formados y formadas en el seno de nuestros hogares. La capacidad personal de recuperación o habilidad para restablecer el equilibrio después de acontecimientos angustiantes también incide en cómo vivimos el duelo y en la cantidad de apoyo que recibimos de familiares, de amigos, mientras estamos viviendo el duelo y después de la pérdida, donde continuamos con nuestro camino del duelo. Y finalmente, pues también incide la salud física y mental de cada persona en esa manera en la que ¿verdad? Vivimos la experiencia del duelo, así que es sumamente importante que cuando llegan este tipo de experiencias a nuestra vida, tengamos contacto con nuestros profesionales de la salud de manera tal que si vemos algo que no está muy bien en nuestro sistema fisiológico y donde hay estamos notando algún tipo de desequilibrio en nuestra salud emocional y mental, pues acudamos a los profesionales correspondientes para que nos ayuden, porque son las maneras en las que nuestro sistema reacciona ante la pérdida. ¿Y cómo nos acercamos al duelo? Y en esta imagen la he tomado de un libro que se titula Cómo sanar las heridas del corazón. Soy un facilitador de sanidad de heridas del corazón, de trauma, eh, auspiciado por la organización Trauma Healing Institute, que está avalada por la Sociedad Bíblica Americana y también en Puerto Rico, así que soy un facilitador de grupos de sanar de trauma. Y esta es una de las imágenes que tenemos en el libro, donde el duelo es ese macro que viene como producto de una experiencia traumática, de una experiencia que causa una herida en nuestro corazón. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del corazón que está bombeándonos la sangre y que produce todo lo que necesitamos para estar vivos, sino que es esa herida en ese sentimiento de todo lo que experimentamos y vivimos a diario, y que cuando podemos identificar esa experiencia traumática y le podemos poner distintos nombres y estoy convencido que usted en este momento está pensando en ese trauma, en esa herida, que no solamente está marcada por la pérdida de algo, sino puede estar marcada también por una experiencia en una relación, por una experiencia de trabajo, por una experiencia de vida. Y esa herida, cuando la logramos identificar, atenderla nos causa miedo, nos causa impotencia y nos causa horror o terror. Y cuando hablamos del duelo, es el tránsito por esa pérdida que provoca en muchos y en muchas de nosotros y de nosotras un trauma. Y cuando hablamos de esa herida en el corazón, en el proceso del duelo, eh, tenemos que hacer una comparación sobre lo que es una herida física. Una herida física tiene algunas de estas características, podría tener más. Una herida física es visible, es dolorosa y hay que tratarla con cuidado. Si se ignora, lo más probable es que empeore. Hay que limpiarla para quitarle todo objeto extraño o suciedad. Si la herida sana en la superficie y tiene infección todavía dentro, hará que la persona se enferme mucho más.
Hay profesionales capacitados para ayudar en el proceso de sanidad y si no se le atiende, atrae moscas. Esa herida física también lleva tiempo sanar y después de sanar deja una cicatriz. Ahora bien, cuando hablamos de una herida en el proceso de duelo o en el corazón, esa herida es igualmente visible porque se demuestra en las conductas de la persona, ya sea desde lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico. Es visible esa herida que hay en el corazón y que está en proceso de duelo en una persona. Igual, igual que la herida física es dolorosa y hay que tratarla con sumo cuidado. Si se ignora esa herida en el proceso de duelo, lo más probable es que empeore y empeora en síntomas que se seguirán viendo y que no solamente siguen afectando a la persona afectada, sino que también afecta a todo el entorno que les rodea. Esa herida hay que limpiarla. La herida en el proceso de duelo hay que promover que la persona exteriorice su dolor y estar dispuesto a escucharle sin ningún tipo de ajoro o prisa. Si la persona pretende que sus heridas emocionales han sanado, eso es lo que se conoce como un puente falso y de eso vamos a hablar más adelante, cuando en realidad no ha pasado por un proceso de sanidad y eso le causará problemas más graves un poco más adelante. Y al igual que la herida física, las heridas en el proceso del duelo eh, tienen profesionales capacitados para ayudarnos en ese proceso de sanidad. Y quiero hacer una aclaración. Yo no soy un traumatólogo ni soy un tanatólogo, soy un simple pastor y educador. He estado en certificaciones que tienen que ver con el tema del trauma y del duelo, pero eso no me hace un experto. Así que en el momento que yo he recibido personas que han estado en procesos como este, cuando llega la hora donde los recursos que yo tengo a la mano, los que he recibido, salen de mi mano, lo que implica inmediatamente es que aquel o aquella persona que no tiene el conocimiento en su totalidad de cómo ayudar a una persona que tiene este tipo de trauma, que está pasando por el duelo, es momento de referirlo ya sea a un psicólogo, a un psiquiatra, incluso hasta a un mismo médico, para que pueda atender a esa persona como corresponde. Eh, Al igual que una herida física, si no se le atiende, va a atraer, no moscas, sino que va a atraer pensamientos recurrentes sobre el evento que ha causado una lastimadura y una herida en esa persona. Lleva tiempo sanar, lleva tiempo. En algunos puede ser más rápido que en otros, pero no es un proceso que, que se completa de la noche a la mañana. Y al igual que una herida física, luego de que se ha pasado por un proceso de sanidad, deja una cicatriz y la persona definitivamente no será la misma antes de recibir esa herida. Y llega este momento en la presentación de esta mañana a ustedes como grupo y obviamente este tipo de ilustración es para que lo hagamos en vivo y a todo color, apretándonos y abrazándonos. Como no tenemos esa oportunidad hoy,
lo que quiero es que contemplen esta imagen. Sigue siendo parte de ese taller que hice mención hace un momento, de sanidad de herida del corazón. Llega el momento o el evento de la crisis y estamos caminando en la vida. Así que dice la escritura que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Así que les tengo que dar la grata noticia que si estamos en un proceso de duelo en este momento, posiblemente no sea la última experiencia de crisis o de duelo que estemos experimentando. Estamos en el camino de la vida y mientras estamos en ese camino, vamos a tener la oportunidad de tener momentos gratos y de alegría y de mucha satisfacción, pero también vamos a tener otros momentos donde tendremos que experimentar la crisis y el dolor. Y me gusta esta imagen porque en los estudios relacionados al tema del duelo, la referencia principal que utilizan los profesionales de la conducta humana sigue siendo la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Y aunque en esta imagen que voy a presentar, les estoy presentando aquí, se toman los elementos de Elizabeth Kubler-Ross, lo cierto es que quizás se nos hace un poco más sencillo comprenderlo, como si estuviéramos adentrándonos en distintos barrios o aldeas, y donde podemos estar entrando y saliendo de esas aldeas constantemente. Por ejemplo, tenemos la aldea de la negación e ira, la de no se ve esperanza y la de los nuevos comienzos. Y voy a entrar en cada una de estas aldeas y compartir con ustedes lo que en cada una de las aldeas se experimenta y se vive, y usted podrá decir si ha experimentado algo de ello en algún momento de crisis, de trauma o de duelo en su vida alguna vez. Y lo que les invito es a que vayan tomando nota sobre lo que vaya pasando por su mente mientras voy hablando, y al finalizar la presentación vamos a tener unos ejercicios que vamos a estar haciendo, eh, y entonces podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Vamos a ir a la primera aldea, la aldea de la negación y de la ira. Esta aldea tiene una duración de un mes o más. La persona se siente adormecida o bloqueada, no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, se resiste a creer que la persona haya muerto o que el evento haya sucedido o esté sucediendo. De repente puede echarse a llorar o estallar en cólera o en ira. Puede estar enojado, no solamente consigo mismo o con otros, sino también con Dios. Puede estar enfadado, enfadada con el difunto porque lo abandonó o la abandonó. Puede sentir culpa y decir, si tan solo hubiese hecho esto o aquello, no se habría muerto. U ojalá yo hubiera, y los famosos 3 puntos suspensivos con todas las cosas que nosotros añadiríamos al lado. Puede preguntarse también en esta aldea por qué esto me sucedió a mí o por qué esto me está sucediendo a mí. Puede buscar a alguien a quien echarle la culpa por lo que le está pasando, por lo que le pasó, por lo que está pasando esa persona, por la muerte de esa persona. Incluso se puede buscar en esta aldea la venganza, lo cual resulta en ser algo que provoca más conflicto y es aún más doloroso el proceso del duelo. Y en esta aldea la persona puede incluso escuchar o ver al difunto o la difunta. Y en esa aldea, eh, lo interesante es que dice, puede estar un mes, eso puede ser el que más rápido, conforme a las herramientas que tiene, conforme a la manera en la que se desenvuelven situaciones de estrés,
los elementos culturales que tiene para manejar situaciones de crisis, puede tardar menos tiempo esa persona, pero de la misma manera otras podrían estar muchísimo tiempo. En días recientes, en semanas recientes, estaba atendiendo a una persona en consejería, y todavía se encontraba en un proceso de duelo, que llevaba ya de experimentado unos 2 años, y la persona estaba todavía experimentando cada una de las cosas que yo acabo de mencionarles a ustedes en este momento. Así que puede ser de un mes y no sabemos cuánto más. Y una de las recomendaciones que le dimos a esta persona fue que tenía que buscar ayuda profesional, y cuando de respuesta recibí estoy en ayuda, lo que no quiero es seguir adormecida tomando los medicamentos, pues ahí llegó el momento de decirle a la persona, pues entonces esa experiencia traumática hay que comenzar a sacarla y hay que comenzar a hablar de ella para que esa herida comience a sanar. La segunda aldea es la aldea donde no se ve esperanza. Y esta aldea tiene una duración de aproximadamente de 6 a 15 meses. Y en esta aldea se siente triste y desesperanzado. Le puede resultar difícil organizar su vida. Continúa anhelando el regreso del difunto o la difunta, o de la vida que tenían antes del evento de la crisis. Puede sentirse solo, sola o abandonado. Puede tratar de evitar el dolor tomando, algunos se refugian en las drogas, se entretienen en actividades adictivas y consumen otras sustancias. En esta aldea, que es donde no se ve ningún tipo de esperanza, la persona puede pensar en suicidarse y puede sentirse culpable incluso, sin tener ningún tipo de eh, razón para sentirse de esa manera. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado en esta aldea, porque aquí es donde se ejecutan muchos eventos eh, que se tornan más difíciles para los que rodean y aman a esa persona, cuando la persona en sí misma se encierra y no exterioriza o busca la ayuda que necesita para con ese evento traumático que provoca en la persona la experiencia del duelo. Así que es en este momento donde, cuando se van levantando algunas alarmas en conducta, en aspectos físicos, tenemos que movernos con velocidad a buscarle la ayuda a la persona para que pueda salir de ese momento y no tome las decisiones incorrectas cuando se está en el camino del duelo. Y finalmente, nuevos comienzos. Cuando se llega a esta aldea del nuevo comienzo, se ha ido trabajando con ese camino, eh, ya sea desde lo personal, con el apoyo de gente que ha pasado por lo mismo, con ayuda de profesionales, con un guía, consejero, ya sea de carácter espiritual o algún buen amigo o amiga, y donde ya se dan los pasos correspondientes para comenzar una nueva vida, estar listo para salir nuevamente con amistades y salir y pasarla bien. Y es una persona que definitivamente es diferente después de la pérdida, y en algunos casos se puede tornar en una persona que sale más fortalecida de la experiencia de esa pérdida. Y obviamente, como pastor tengo que traer los elementos de la espiritualidad en medio de la experiencia del duelo. eh, y la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hacer referencia a Dios en medio del duelo?
Y los estudios dicen que la religión cristiana, tanto católicos como protestantes, es la religión más practicada en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto no quiere decir que vamos a imponer una creencia en nuestro acercamiento al duelo, pero es una realidad que vivimos en la inmensa mayoría del país. Algunos experimentan a Dios como ese apoyo personal, por eso hacemos referencia a Él. Una presencia que trasciende la vida, que les da fuerza, que les da paz. Dicen en los estudios muchos que su fe en Dios los mantiene en pie para resistir su sufrimiento y los ayuda a ver la tragedia en perspectiva. También muchos sobrevivientes se confunden y se frustran con la aparente falta de intervención y protección de Dios ante la muerte y se enojan con Dios. Así que por eso también esto es un elemento, ¿verdad? Desde la perspectiva espiritual, por lo cual lo traemos, la reacción de la gente ante el proceso de duelo, ante el proceso incluso de pérdida y consideran que siendo ellos personas de fe, piensan que Dios les desilusionó permitiendo que su ser querido falleciera y ya no esté. La fe de algunas personas permanece sólida también en el proceso del duelo, pero se confunden y se frustran con las cosas que dicen otras personas sobre Dios. En ese tiempo de duelo estamos bien vulnerables a escuchar las opiniones de otros, pues queremos de alguna manera sobrellevar lo más rápidamente posible lo que estamos experimentando, incluso lo que estamos pasando. Así que ese concepto que se menciona, que lo mencionamos mucho sobre el cielo o la vida eterna, a veces lo mencionamos como si eso fuera a borrar todo lo que se caminó, todas las lágrimas, todo el sufrimiento, y a veces lo mencionamos como si fuera algo ligero, vago, como si con eso se resolviera todo lo que está pasando por la mente y el corazón del que está sufriendo. Los amigos, parientes y hasta los religiosos dicen a veces cosas religiosas que pueden doler más en vez de ayudar. Y aquí ese balde de agua fría me cae en lo personal como líder religioso, ya que en muchas ocasiones también nos vemos usando el cliché por salir del paso quizás sobreentendiendo que la persona que tenemos por delante pueda ser una persona con fe y sobreentendemos que esa persona puede ser que sobrelleve la situación del dolor y de la pérdida con facilidad, y lo que perdemos de perspectiva es que probablemente esa persona está considerando todo lo que ha sido parte de su trayectoria y de su camino, incluyendo esa espiritualidad, para poder manejar su dolor. Así que lo que mejor corresponde en esos momentos lo vamos a ver más adelante, pero simplemente el estar, el poder acompañar y el poder escuchar al que está en ese sufrimiento. Es posible que esa persona no entiendan que sentirse mejor es posible, es simplemente imposible para usted durante un tiempo, y que todo lo que usted realmente desea es que lo acompañen en ese proceso de sufrimiento. Aquí hay otra imagen parecida a la que compartía hace un momento atrás, y yo les decía, voy a tocar el tema del puente falso ya mismo. Y ese tema de las falsedades del duelo o el puente falso, eh, ese asunto bien de nuestra cultura hispana, latina, machista, y póngale 3 puntos al lado para no entrar en controversia con ninguno y ninguna de ustedes. Pero lo cierto es que en nuestra cultura se nos enseña a muchos y a muchas que cuando llega el momento de la crisis no debemos llorar. Eso es una manera de manejar
el duelo, que la cultura incide en nuestra forma de existir y de vivir y de caminar en la vida. Así que eso vendría a ser algo parecido a la experiencia del puente falso, donde estamos en el momento de la crisis, llega a nuestra vida. Vuelvo, insisto, no estamos hablando solamente de ese evento de crisis donde es la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de una relación familiar. Eh, Póngale el nombre que usted quiera a ese evento de crisis y de momento decimos, tenemos que seguir caminando en la vida, no voy a atender ese momento y brinco hacia un nuevo comienzo. Y no nos hemos dado la oportunidad, no nos hemos dado el tiempo de pasar por la aldea de la negación y de la ira, y tampoco por la aldea donde no se ve esperanza, sino que hemos dado el salto, hemos dado el brinco, porque también muchos otros elementos con los cuales hemos sido formados y educados nos llevan a hacer ese brinco y ese salto que, como decíamos hace un momento, al inicio, cuando escondemos esas heridas, eventualmente esas heridas salen, se dejan ver, se expresan en lo físico y en lo emocional y mental. Así que este puente falso no debería ser nunca parte del proceso de manejo de crisis, de manejo de un trauma, y lo que nos compete en la mañana de hoy, en el proceso de esa pérdida de un ser querido, brincar a un nuevo comienzo sin pasar por cada una de las aldeas y algunas de las experiencias que trae consigo mismo cada una de esas aldeas. ¿Algunas sugerencias sobre la espiritualidad en el duelo? Se pregunta, le podemos preguntar a la persona, esto quizás para los cuidadores que están en esta mañana con nosotros, también podría ser para los profesionales, ya sea de la salud mental o de algún centro que nos esté viendo en este momento. Se pregunta a esa persona de qué manera la fe es útil para ella. Evitamos utilizar a Dios como una respuesta simple a preguntas complejas. No todos recorremos la ruta del duelo de la misma manera. Tratemos de evitar discutir asuntos dogmáticos y o de rituales. Nuestra función es acompañar siempre en el camino del duelo a aquella persona que tenemos por delante. Si la persona no profesa la fe cristiana, como decíamos hace un rato, que esa es la mayoría de la fe en Estados Unidos y Puerto Rico, pero conocemos y sabemos que hay otras expresiones religiosas. Si sabemos de antemano que esa persona practica otra religión, tenemos que educarnos para acompañar a esa persona y, basada en esa práctica religiosa, acompañarle. Y una de las cosas que se promueve mucho cuando estamos acompañando a alguien en su proceso de duelo es la lectio divina. Eh, Podemos pedirle a una persona, y se me ocurre de momento el Salmo 46, y decirle a la persona, tienes como asignación leer ese Salmo 46, y cuando yo vuelva a encontrarme contigo, me gustaría conocer qué ¿qué te dijo ese salmo a ti? Esto es sin buscar ningún tipo de documento adicional que no sea lo que dice ese texto. De igual manera se puede hacer con otros textos, ¿verdad? Religiosos, conforme a la experiencia de cada persona. Sobre todas las cosas, no busquemos sacar de los labios de la persona en duelo
las palabras que nosotros queremos escuchar. Tenemos que aprender a dejar que la gente hable y nosotros ser los que escuchamos lo que hay en ese corazón. Y como les decía de antemano, si se nos sale de la mano el asunto, pues hay que referir a un profesional. Algunas ideas para el nuevo comienzo. Número uno, hay que permitir que hablen de su dolor. Fomentar no es lo mismo que obligar. Así que vamos a permitir, vamos a fomentar que la persona se exprese, hable, se desborde con, con el que está acompañándole en ese proceso de duelo, en ese camino de duelo, y simplemente vamos a poner en ejercicio el escuchar a esa persona que tiene ese dolor en su corazón. Y aquí hay algunas ideas de preguntas. Si usted dice, pastor, es que yo no sé cómo acompañar a una persona, sé quién está pasando por un proceso de duelo, pero no tengo las herramientas. No sé cómo entrarle a esa persona con, con un acercamiento adecuado sin ofenderle y sobre todo lo que quiero es que escucharla. Aquí hay algunas ideas de preguntas. Estas son 4 preguntas que están más que probadas, que ayudan a que la persona que está pasando por un proceso de duelo se exprese sin nosotros tener que poner palabras en sus labios. La primera pregunta es ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te sentiste? Qué fue lo más difícil o qué está siendo lo más difícil para ti? Eh, y obviamente, cuando estamos escuchando a la gente que está pasando por procesos bien difíciles y de pérdida, no es dejar a esa persona en el recuerdo de la tristeza y del dolor. Es también de alguna manera eh, bien empática y sutil de hacer a esa persona regresar a la realidad. Y aunque no queremos hacerlo de manera abrupta, en ese proceso de escuchar su dolor, de escuchar su pérdida, tenemos que hacerle consciente de que seguimos en el camino de la vida. Eh, y esa es una pérdida. Y van a seguir habiendo pérdidas, van a seguir habiendo procesos de duelo. Así que la cuarta pregunta sería, ¿y cómo te estás manejando? ¿Cómo estás manejando eso que sucedió, eso que sentiste, eso que estás sintiendo, eso que está siendo bien difícil? ¿Cómo lo estás manejando? Y seguimos escuchando a la persona. Eso nos permite a nosotros poder identificar como esa fuente primaria de ayuda, eh, los elementos para dar al final de escuchar a esa persona alguna palabra de, eh, de consejo o de esperanza, igual que podría ir acompañada de algún referido para que busque ayuda en otro profesional. Y ahora vamos a hacer eh, un pequeño ejercicio. Ustedes allí donde se encuentran, me gustaría que, que teniendo a la mano una hoja de papel, usted va a tener a la mano una hoja de papel en blanco. Yo voy a poner aquí ahora una pantalla. Usted va a tener una hoja de papel en blanco. Y en esa hoja de papel en blanco
usted va a tirar, no me va a quedar muy bien aquí, pero vamos a ver cómo me queda. Usted va a tirar, se supone que esto sea una línea recta. Bien. Usted va a tirar una línea recta en esa hoja de papel. Y entonces va a tirar una rayita como yo acabo de hacer ahora en el inicio. Y en el final va a hacerle una flechita. Espero que lo estén haciendo conmigo. Obviamente no estamos interactuando, pero haga ese ejercicio. Esto es una teoría de James Fowler sobre las etapas y experiencias de la vida. Y entonces va a ser esta marca arriba, positivo, y abajo, negativo. Muy bien. Luego de hacer eso, ¿qué es lo que el ejercicio que vamos a hacer? No nos va a tomar ni unos 5 minutos porque esto es una asignación que usted va a estar haciendo eh, hoy. En la parte de arriba de la raya, donde está el positivo, usted va a ir marcando, usted va a ir marcando momentos de su vida. Me explico. Voy a dar aquí un ejemplo. Usted va marcando y déjame ver si puedo hacerla aquí 18. Y a mis 18 años fue la edad que yo me gradué de escuela superior. Y como estoy aquí haciéndolo en la computadora, no lo puedo escribir a lápiz, con el lápiz fácilmente, pero usted lo puede hacer en el papel. Luego voy un poquito más adelante y pongo 24, los elementos positivos. A los 24 años me casé. Voy un poquito más adelante y pongo 28. A los 28 años, el Señor me regaló la oportunidad de ser papá. Y así sucesivamente marcamos los eventos que son positivos en nuestra vida. Pero también en la parte de abajo hacemos lo propio con los eventos negativos en la vida. Así que voy a hacer aquí unas marcas donde aquí fue el año donde tuve la muerte de mi tía por cáncer. Aquí tuve la muerte de mi abuela. Y así voy marcando eventos negativos de mi vida conforme a la edad que tengo ahora, que tengo 39 años. ¿Qué es lo que me permite este tipo de ejercicio hacer en mi reflexión en el proceso del duelo? Porque el proceso del duelo me lleva a mirar el dolor. Es que yo no estoy negando el dolor cuando hago este ejercicio en un papel. Lo que yo estoy haciendo con el dolor es poniéndole en mi camino de vida, pero también quiero poner en mi camino de vida las cosas buenas que me han sucedido. Y entonces me pone en mi reflexión personal de camino a los nuevos comienzos en la perspectiva adecuada para yo atender ese proceso, ese camino de duelo en el que me encuentro. Así que tienen eso como asignación para hacerlo durante lo que resta de día. Y aquellos profesionales que nos están viendo, pues esto es una práctica que podemos hacer con los nuestros, pero también hacerla
desde lo personal. Así que no olvidemos eso y sobre todas las cosas cuando estamos acompañando a una persona en el proceso de duelo eh, y hacemos ese ejercicio lo conocemos como el timeline o los estadios de vida, eh, poder resaltar en el lenguaje de esa persona que está caminando en su proceso de duelo los momentos buenos sobre los momentos no tan buenos. Y la pregunta sería, pastor, pero si la persona está en un momento de mucho dolor, bien depresivo, ¿qué hacemos con esa persona que no cede? Este ejercicio no es para hacerlo inmediatamente tenemos la pérdida, sino mientras vamos acompañando a la persona en el camino del duelo. Así que es bien importante que tengamos eso consciente al momento de acercarnos a otro y a otra con eh, algún tipo de acercamiento y de ayuda. Igualmente, hay otro ejercicio, yo sé que este lo hemos hecho muchos, voy a tratar de acomodarme aquí en el cuarto que tengo disponible, que hemos tenido que hacer disponible para todas las transmisiones que hacemos acá, pero usted si está en una silla o en el lugar donde se encuentra ahora va a hacer el ejercicio conmigo. Cuando estamos pasando por un momento de dolor y de crisis, de vez en cuando es bueno sacar ese espacio para relajarnos. Y este ejercicio se hace y lo hacen muchos de distintas maneras. El que más a mí me relaja y lo he hecho incluso acostado en la cama, es lo que se conoce como la respiración 4-7-8. Y es un ejercicio que vamos a hacer ahora todos juntos y juntas en esta ocasión. Usted va sus dos manos, las va a colocar en la falda, en las dos piernas. Va a buscar que sus hombros estén lo más relajado posible. Va a buscar una postura lo más cómoda que pueda donde está sentado o sentada. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestro momento de cerrar nuestros ojos, porque ahora vamos a hacer el ejercicio de relajación. Y la idea del ejercicio de relajación es que podamos sentir la respiración. ¿Y qué tipo de respiración es la que vamos a hacer? Vamos a inhalar contando 4 segundos, el tiempo que nos tardamos en inhalar, 4 segundos, aguantamos la respiración por 7 segundos contándolos en nuestra mente y cuando vayamos a exhalar, vamos a estar contando 8 segundos para que ese aire salga de nuestros pulmones. Eh, Está probado ya que ese tipo de ejercicio nos relaja todo el sistema cuando estamos pasando por un proceso de crisis, de dolor y de pérdida. Así que vamos a hacerlo ejercicio en 2 ocasiones y luego continuamos con otro consejo más para poder manejar nuestras pérdidas y nuestras crisis. Comenzamos con el inhalar 4 segundos, cerramos nuestros ojos. Volvemos una vez más, 4 segundos, aguantamos 7 y expulsamos en 8. Una vez más, 4 segundos, 7 y 8. Espero que este ejercicio
les haya ayudado a bajar un poco el estrés de tener que escucharme a mí por ya una hora sin poder reaccionar a todo lo que he estado compartiendo con ustedes en esta mañana. El último ejercicio, y me parece a mí que es el más importante, uno de los más importantes cuando estamos pasando por ese proceso de dolor, de queja, de angustia, de necesidad, es el poder ventilar. Cuando yo estudiaba psicología en la universidad, mi bachillerato, tenía un profesor que decía que él utilizaba en sus terapias algo bien parecido a tener un pequeño cuarto en el cual él tuviera la oportunidad de tener allí un saco de boxeo y que cuando le llegaban personas a su oficina que estaban con coraje, estaban molestos, estaban pasando por distintas situaciones, él les decía, vete al cuarto y éntrale a golpes al saco. Vamos a hacer un ejercicio parecido a ese, pero no con un saco. Lo vamos a hacer con un papel y un lápiz. Y ese ejercicio se le conoce como escribir nuestro lamento. Escribir nuestro lamento o nuestra queja. ¿Por qué? Bueno, tengo la responsabilidad como pastor de decirles, a compartir con ustedes un dato. Y ese dato es que de los 150 salmos que hay en la escritura, 67 son salmos de lamento. Y esos salmos de lamento tienen una estructura. En esa estructura se invoca a Dios, se hace un recuento de lo que estamos pasando, eh, y sobre todas las cosas hay una queja, hay algo que está incomodando al salmista en ese momento. Y luego de que el salmista expresa esa queja, pues hace una confesión de ese Dios que ha estado siempre a su lado, de lo que es su fe, eh, eh, afirma o expresa un deseo de que ese Dios le ayude, también puede expresar confianza para que le responda de manera inmediata y un compromiso de eso que está poniendo por escrito. Así que nosotros lo que vamos a hacer en este momento es que brevemente vamos a hacer ese ejercicio en un papel. Se supone que este ejercicio nos dé un tiempo, tengamos un tiempo como de unos 15 minutos. No vamos a tomarnos los 15 minutos. Lo que quiero es que eh, junto con la línea de vida que compartía hace un rato atrás, hagamos este ejercicio también donde identifiquemos ese lamento o esa queja que salta a nuestra mente básicamente de forma inmediata. Y ya habiendo identificado ese lamento o esa queja, escribamos nuestro lamento. Y obviamente, el lamento que yo estoy sugiriendo es uno desde la perspectiva de la fe cristiana, donde hacemos esa invocación o esa afirmación a la presencia de nuestro Dios. Pero usted tenga la oportunidad en este momento de, de redactar brevemente su queja, su lamento, lo que le está doliendo en este momento, eh, y póngalo en palabra en un papel. Voy a dar un espacio en silencio de unos 2 minutos en este momento para que usted tenga la oportunidad de identificarlo y de ponerlo por escrito.
Muy bien. Yo hice aquí mi práctica bien breve. No escribí un lamento en su totalidad, pero pude identificar lo que en este momento eh, es una de mis quejas o lamentos y, y es de lo que voy a estar escribiendo durante este día, con la intención de no solamente dejar ese escrito para yo recordar lo que escribí como si fuera un diario, sino para preguntarme qué estoy haciendo para manejar ese lamento y esa queja en mi vida, eso que me está doliendo, eso que me está lastimando. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha regalado compartir con ustedes en este día y, y quisiera abrir el espacio para preguntas y respuestas